¿Qué tal, amigos míos? Mi nombre es Miguel Alemán de Valdés. Nací el 29 de septiembre de 1900 en Sayula, Veracruz. Mis padres fueron Miguel Alemán y Tomasa Valdés. Cursé mis primeros estudios en Orizaba, en Veracruz. Posteriormente, cursé el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria y finalmente asistí a la Universidad Nacional y Nacional Autónoma de México en 1929 para estudiar Derecho. Mi muerte fue en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983. Durante mi gobierno me nombraron en 1930 como diputado y en 1936 comencé a ejercer como senador y gobernador. También en secretario de Gobernación en 1940 y en 1945. Demitió para presentar las elecciones presidenciales como candidato para el Partido Revolucionario Mexicano, mejor conocido como el PRI. En mis últimos años de vida regresé a la política activa y me dediqué a promover el turismo. Como bien usted lo sabe, donde yo viví en Veracruz, donde yo nací en Veracruz, siempre hay mucho turismo, entonces yo promoví ese sistema de turismo para que muchos más países fuera de México vinieran a visitarnos y así tener un mejor sistema económico. En leyes modifiqué el artículo 27 constitucional, en el cual se otorgó mayor exención para la pequeña propiedad de hacienda, que los grandes propietarios incrementaran su patrimonio. Durante mi gobierno, en primeras tareas emprendidas, impulsé el civilismo. Esto quiere decir que mi gobierno era libre de todos funcionarios militares. También ayudé a la industrialización del país, que aumentó considerablemente su red de caracteres en la modernización de puertos, aeropuertos, vías ferreras y obras públicas. También se manejaron sistemas de riego y creció el reparto agrario. También en tareas emprendidas favorecía la inversión privada al crecimiento de ciudades en acelero, destacando las construcciones de unidades multifamiliares para los empleados de gobierno. En 1946 también se fundó la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Contemporáneas. También se llevó la creación de la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Colegio Técnico de Educación Superior y Investigación Científica. En 1948 también se fundó el Instituto Nacional Indígena. A su vez, también en el siguiente año, en el 49, se formalizaba la carrera de Literatura Gramática en la UNAM. En secretarios de educación yo tuve un solo secretario llamado Manuel Gual Vidal, que nació en Campeche en 1903 y murió en la Ciudad de México en 1954. Realizó sus primeros estudios en su estado natal, en Campeche, y los terminó en Tampico. También el secretario tuvo como colaboraciones inmediatas con distintos filósofos y pedagogos mexicanos como Francisco Larroyo,
quien fue el primer titular de la Dirección General de la Enseñanza Normal, creada en 1947. También, como iniciativas fuera de la SED, se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, operada en PNR, cuya función era actualizar la lista de emprendedores, contabilizar los votos y que fueran respetados. Durante mi mandato también se concedió el derecho al voto a la mujer en elecciones municipales. También impulsé la política de sustitución de importaciones, que consistía en depender menos de los extranjeros y desarrollarse más con el base del mexicano, que vendería a los demás países, exportando en vez de importar. En presupuesto educativo en 1947 se presentaba un porcentaje del 14.21% del presupuesto federal, en tanto que el último año del régimen de Ávila Camacho presentaba el 17.48%. En el último año de mi gobierno, el presupuesto educativo bajó al 10.96%. Por lo que concierne al presupuesto, el jefe de Ejecutivo, a pesar de las restricciones hechas en otros ramos, aprobó que la ampliarían en los créditos otorgados a la Secretaría de Educación. Por último, en conflictos, el llamado civilismo que promovían durante mi gobierno se fue a por ser el primer presidente en no ser militar propuesto por el Partido Revolucionario Institucional. También los aspectos negativos de mi gobierno fueron una gran corrupción, la devaluación del peso cayó en crisis y un autoritarismo asfixiante que daba una represión de grupos comunistas y la crisis ganadera de fiebre aftosa. También otro de los conflictos que surgieron durante mi gobierno fueron los grupos más conservadores y relacionados de México, que habrían de intentar de diversas acciones que el artículo 3 se devolvería a reformar, contribuyéndole a un carácter más o menos radical o menos democrático. También la reforma en 1934 daría a la educación pública en México el carácter de socialista, que esto provocó un ambiente de tensión y discordia entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana.